Hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado mucha conversación y curiosidad, especialmente para los fans de Kerem Bürsin. El título que capturó nuestra atención y el que vamos a desgranar hoy es: Kerem Bürsin, ella fue única entre las mujeres que conocí. Una frase que sin duda nos invita a reflexionar, a imaginar y a desentrañar qué es lo que hace que una persona sea percibida como verdaderamente especial, diferente e insustituible. Como saben, en este canal nos encanta analizar las historias que nos cautivan, ya sean de películas, series o de la vida real de nuestras celebridades favoritas. Y Kerem Bürsin, con su carisma innegable y su exitosa carrera, es una figura que siempre nos da material para conversar. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus proyectos o de su fama. Vamos a ir un poco más allá, a intentar comprender qué significa esa afirmación tan potente que él hizo. ¿Qué es lo que hace a una mujer ser única en la vida de un hombre y más aún, en la de alguien como Kerem Bürsin, que ha tenido la oportunidad de conocer a muchas personas en su camino? Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido interesante y entretenido. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, entremos en materia. La frase "ella fue única entre las mujeres que conocí" es un bombazo. En primer lugar, hay que reconocer la valentía de expresarlo. En un mundo donde las relaciones suelen ser privadas, que una figura pública haga una declaración tan personal y enfática, nos obliga a preguntarnos ¿a quién se refiere? ¿Y qué es lo que hizo a esa persona tan especial para él? Para empezar, analicemos la palabra única. No se trata de ser la más bonita, la más rica, la más famosa o la más inteligente. La unicidad, en este contexto, va mucho más allá. Implica una combinación de cualidades, una conexión que trasciende lo superficial. Puede ser la forma en que te hace sentir, la manera en que te comprende sin necesidad de palabras, la chispa que enciende tu alma o el refugio seguro que representa en tu vida. Cuando Kerem Bürsin dice que alguien fue única, está implícitamente diciendo que esa persona dejó una huella imborrable en su vida. Que no fue solo una más en la lista, sino alguien que marcó un antes y un después. Y esto, señoras y señores, es algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, deseamos encontrar o hemos encontrado. Esa persona que nos hace sentir que el mundo tiene un color diferente, que las trivialidades pasan a un segundo plano y que solo importa esa conexión especial. Ahora, para poder desentrañar esto un poco más, debemos considerar el contexto. Kerem Bürsin, como actor y figura pública, ha estado expuesto a muchas interacciones sociales. Ha conocido a muchísimas personas, tanto en su vida privada como en el ámbito profesional. Siendo así, que él destaque a alguien como única, le da un peso aún mayor a esa afirmación. No es alguien que se impresiona fácilmente, ni alguien que usa estas palabras a la ligera. ¿Qué podría hacer a una mujer ser única en los ojos de un hombre exitoso y con una vida tan expuesta? Podríamos pensar en varios aspectos. En primer lugar, la autenticidad. En un mundo donde a menudo se prioriza la imagen y la fachada, alguien auténtico, que se muestra tal cual es, con sus virtudes y defectos, puede ser increíblemente refrescante y valioso. Alguien que no intenta ser alguien que no es, que se muestra vulnerable y real, puede generar una conexión mucho más profunda. Kerem, al ser una persona en el ojo público, seguramente valora la honestidad y la transparencia. En segundo lugar, la conexión intelectual y emocional. No se trata solo de una atracción física. La capacidad de tener conversaciones profundas, de compartir ideas, de entenderse en un nivel intelectual, es fundamental para muchas relaciones duraderas y significativas. Y cuando a eso se suma una conexión emocional fuerte, donde hay empatía, apoyo mutuo y comprensión, se crea un vínculo casi irrompible. Una persona que te desafía intelectualmente, que te inspira a ser mejor, y que al mismo tiempo te ofrece un hombro en el que apoyarte, es verdaderamente única. En tercer lugar, el apoyo incondicional. La vida de un artista, de alguien que está en el ojo público, puede ser una montaña rusa de emociones, de éxitos y fracasos, de elogios y críticas. Tener a alguien a tu lado que te apoya en las buenas y en las malas, que cree en ti incluso cuando tú dudas, que te da la fuerza para seguir adelante, es un tesoro invaluable.
Esa persona que celebra tus triunfos como si fueran suyos y te levanta cuando caes, es alguien que se vuelve esencial. Cuarto, la asterisco independencia y la personalidad propia. No se trata de una persona que busca validación constante o que se pierde en la relación. Alguien que tiene sus propias pasiones, sus propios sueños, su propia vida, y que aún así elige compartirla contigo, es alguien con una fortaleza y una identidad que la hacen destacar. Una pareja que te complementa pero que no te define, que te impulsa a crecer individualmente, es una fuente de enriquecimiento mutuo. Quinto, y esto puede sonar un poco más etéreo, pero es crucial, la asterisco chispa, la química innegable. A veces simplemente hay una conexión inexplicable, una atracción magnética que va más allá de la lógica. Esa sensación de que todo encaja a la perfección, de que las miradas se cruzan y se entienden, de que hay una energía especial que los une. Esa química de la que tanto se habla, pero que es tan difícil de definir, puede ser un factor decisivo para considerar a alguien única. Ahora, el gran interrogante es, ¿a quién se refiere Kerem Bürsin con esta frase? Dado que él ha tenido relaciones mediáticas importantes, como su noviazgo con Hande Erçel, es inevitable que la mente de muchos se dirija hacia ella. Y si hablamos de Hande podemos observar muchas de estas cualidades en ella. Su carisma, su talento para la actuación, su conexión con el público y por supuesto, la intensidad de su relación con Kerem, que capturó la atención de millones. Si la frase se refiere a Hande Erçel, podríamos especular que Kerem vio en ella esa combinación de fuerza y dulzura, de autenticidad y talento. Su crecimiento profesional, su evolución como actriz, y la manera en que manejaron su relación públicamente podrían haber sido factores determinantes. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras, los gestos de cariño que compartían, todo eso pudo haber contribuido a que él la considerara una persona especial, alguien que marcó su vida de una manera particular. Sin embargo, también es importante recordar que la vida de una persona es compleja. Puede ser que la persona a la que se refiere Kerem no sea una figura pública conocida. A veces las conexiones más profundas ocurren en la intimidad, lejos de los focos. Podría ser una expareja de hace años, una amiga muy cercana que trascendió la amistad, o incluso alguien que conociera en un momento crucial de su vida y que lo transformara de alguna manera. Lo que sí es claro es que esta declaración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias definiciones de único. ¿Qué hace a una persona única en tu vida? ¿Qué cualidades buscas en las personas que te rodean y, sobre todo, en tu pareja? ¿Qué gestos, qué palabras, qué momentos te han hecho sentir que alguien es verdaderamente especial, diferente al resto? En mi opinión, cuando alguien dice que una persona fue única, está reconociendo el impacto que tuvo en su desarrollo personal, en su forma de ver el mundo, en su manera de sentir. No se trata solo de un amor romántico pasajero, sino de una influencia profunda que perdura en el tiempo. Puede ser que esa persona le haya enseñado algo importante, que le haya mostrado una faceta de sí mismo que no conocía, o que simplemente le haya hecho sentir un tipo de felicidad que no había experimentado antes. Pensemos en la vulnerabilidad que implica hacer una declaración así. En un mundo a menudo construido sobre la frialdad y la imagen, expresar que alguien fue única es abrir una ventana a su interior, a sus sentimientos más profundos. Es admitir que hay personas que tienen la capacidad de tocarnos el alma de una manera que pocas o ninguna otra lo ha logrado. Y aquí es donde entra la reflexión personal para todos nosotros. ¿Hemos tenido a alguien así en nuestras vidas? ¿Hemos sido nosotros esa persona única para alguien? Es una pregunta que invita a la introspección. A veces damos por sentado a las personas que nos marcan, y es en la reflexión, o cuando ya no están, que nos damos cuenta de su verdadero valor. La frase de Kerem Bürsin nos recuerda la importancia de valorar esas conexiones especiales. Nos impulsa a buscar esa profundidad en nuestras relaciones, a no conformarnos con lo superficial. Nos anima a ser nosotros mismos, a cultivar nuestra propia unicidad, para que podamos ser esa chispa en la vida de alguien más. Además, esta declaración puede ser vista como un homenaje. Un reconocimiento público a alguien que por las razones que sean, dejó una marca imborrable en la historia personal de Kerem Bürsin. Y eso en sí mismo es un acto de generosidad y de aprecio. En definitiva, el significado de ella fue única entre las mujeres que conocí, reside en la exclusividad de esa conexión, en la huella imborrable que esa persona dejó en la vida de Kerem Bürsin. No se trata de una comparación o de un ranking, sino de un reconocimiento de la singularidad de una experiencia,
de un sentimiento, de un vínculo que trascendió lo ordinario. En resumen, hemos explorado la profunda implicación de la frase. Ella fue única entre las mujeres que conocí de Kerem Bürsin. Hemos analizado qué significa ser único en el contexto de las relaciones, discutiendo cualidades como la autenticidad, la conexión intelectual y emocional, el apoyo incondicional, la independencia y la química. Hemos especulado sobre la posible identidad de esta persona, considerando a Anne Ercel como una posibilidad debido a su relación pública, pero también reconociendo la posibilidad de que sea alguien más reservado. Lo más importante es que esta declaración nos invita a reflexionar sobre la unicidad en nuestras propias vidas y a valorar las conexiones especiales que nos marcan. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que hace a una persona ser única? ¿Han tenido a alguien así en sus vidas? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de estas reflexiones sobre relaciones y la vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir siendo parte de esta comunidad. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.